Antes que nada, como ahora va a venir la última ponencia de la tarde, quería recordar a todos los estudiantes de la UGR que tienen que pasar por el mismo sitio por el cual se han acreditado para firmar su asistencia al Congreso. Por otro lado, al resto de congresistas que se apuntaron a la visita guiada, la visita turística a las murallas reales y foso de San Ildefonso, recordaros que nos vemos a la entrada del auditorio en la Plaza Nelson Mandela, que es esta grande que está detrás, y desde ahí marcharemos directamente hasta las murallas reales, donde en el baluarte de la ciudad nos están esperando los guías turísticos. Y ahora, sin más, paso a presentar, me ha tocado Rodrigo, porque me comentaba que, mientras almorzábamos, me comentaba que en Chile no llevan muy bien el tema de controlar los tiempos de las ponencias. Así que esta vez me ha tocado controlarte el tuyo. Tenemos aquí con nosotros a Rodrigo Torres Castro, fisioterapeuta, MSc en Investigación Clínica en la Universidad de Barcelona, profesor asistente del Departamento de Kinesiología en la Universidad de Chile. Un aplauso. Sin duda, para mí es primera vez que estoy en Ceuta y llevo muy poco tiempo en España y espero que esta exposición les sirva de resumen de lo que hemos visto durante todo este bloque, que es fundamentalmente de profesionales que se apasionan por la investigación y esperamos que ustedes también lo puedan hacer. Y el día de hoy vamos a hablar principalmente de investigación sanitaria internacional y cómo llegar a producir investigación primero de calidad y idealmente con estudios multicéntricos. Algunos de los tópicos que voy a discutir ya se hablaron en las charlas anteriores y las voy a pasar bien rápido esas, pero vamos a discutir cómo esta generación de redes permite generar fundamentalmente investigación de buena calidad. Primero que todo, para poder generar la investigación debemos basarnos en 3 pilares básicos. El primero es la curiosidad. Ustedes probablemente, la mayoría, se van a dedicar o se dedican al ámbito sanitario, clínico,
pero eso es fundamental para poder determinar las preguntas de investigación que van a llevar a que yo piense si realmente estoy haciéndolo bien y basándome en la evidencia. El segundo es el tiempo. Si estoy 40 horas a la semana, 30 o 50 horas a la semana solo atendiendo pacientes, es muy difícil que yo pueda tener tiempo para poder investigar y dedicarme de manera profesional a esto. Y por último, financiamiento, en que podemos tener la mayor disposición del mundo, pero si necesitamos un equipo que cuesta muy caro, que tiene un coste muy alto, probablemente también nos va a limitar. Y la secuencia lógica son instancias como esta. Antes que todo, antes de llegar a publicar en una revista, lo primero es presentar en foros y en congresos. Por eso yo felicito a las personas que enviaron comunicaciones libres a este congreso, ya que ese es el primer paso para poder reportar cuáles son los resultados, aunque sea de un caso aislado en mi práctica clínica, pero que le puede servir a otras personas. Por otro lado, cuando presentamos los póster o los temas libres, debemos considerar que la tasa de aceptación de estos en general es alta, por lo tanto se da la oportunidad de que yo pueda presentar sin inconvenientes. Y generalmente existe algún incentivo. Por ejemplo, en algunos congresos hay premios a mejor trabajo, mejor presentación oral. Eso sin duda que contribuye a que las personas se sientan mejor y que vean que su investigación está generando algo. Sin embargo, tiene la gran limitante que el público es reducido. Por ejemplo, los trabajos que ustedes presentarán acá pueden ser vistos por 10, 20, 50 personas, pero si eso lo publican, puede llegar a miles de personas, que por supuesto puede generar mayor impacto. ¿Cómo puedo yo formarme como investigador? Bueno, muy simple. En general existen cursos, como la colega anterior lo decía, lo ideal es hacer estos cursos introductorios, pero lo que finalmente me va a llevar a ser un investigador va a ser probablemente un máster dedicado a investigación o de frentón un doctorado. En el doctorado cuando las tesis que se realizan en esta instancia finalmente llegan a ser publicadas, generalmente son las publicaciones más exitosas que tiene un investigador, ya que son las que le permitieron adentrarse y tener dedicación exclusiva para poder hacer su investigación. Sin embargo, publicar un artículo es un camino muy extenso. De hecho, deben saber que 1 de cada 10 artículos generalmente es publicado en una primera instancia. Las tasas de aceptación son extremadamente bajas. Las revistas más prestigiosas, independientes del área, tienen tasas de aceptación del 10% y algunas de las más importantes tasas de aceptación de 5%. Es decir, si fuéramos solo a la estadística, 1 de cada 10 trabajos que yo envíe probablemente va a ser publicado. ¿De qué depende que esa tasa aumente y mejore? Es simplemente de la tolerancia a la frustración cuando nos llegan las comunicaciones, de, por supuesto, ser perseverante y hacer la investigación bien desde un comienzo, ¿ah? Y para eso necesito bases metodológicas fuertes. Y bueno, aquí estamos en desventaja en general con los países que más desarrollo tienen en ciencia. Sin duda que en los últimos años, los países más desarrollados que han logrado generar más investigaciones por país son fundamentalmente China y Estados Unidos, ¿ya? No hay que hablar mucho de China, ya sabemos que el volumen de personas que viven en ese país, por lo tanto el volumen de investigaciones es acorde a el número de personas, y Estados Unidos tiene una maquinaria muy grande de dedicación a la ciencia, en que generalmente lo que hacen es que si uno va a Estados Unidos se va a dar cuenta que los investigadores son de todo el mundo y muy pocos de Estados Unidos, porque toman a los mejores alumnos de doctorado, les ofrecen trabajo y se quedan publicando ahí. Es decir, toman los mejores de cada uno de los países y eso les garantiza éxito. Es lo que hacen algunos países más desarrollados. Y, por supuesto, España, al igual que los países de la Unión Europea, en volumen publican más. Pero si lo descomponemos país por país, probablemente el que más publica por número de habitantes es Suiza, que son los países
que tienen más desarrollo en esta área. Aquí ustedes pueden ver, no se nota muy bien el gráfico, pero Suiza es el país que más artículos publica por millón de habitantes. Publica alrededor de 3.300 y lleva bastante más ventaja del segundo país, que es Singapur. Luego le sigue Noruega y les puedo decir que España ni ningún país de Latinoamérica aparece en este ranking, ¿ya? Por lo tanto, estamos aún muy lejos de poder publicar a nivel de las grandes potencias. Por otro lado, yo soy fisioterapeuta, por lo tanto me voy a referir específicamente a algunos temas que están dedicados a nuestra área, que sin duda, desde un punto de vista de la ciencia, aún estamos en pañales y estamos mucho más abajo de enfermería y mucho más abajo de medicina, que históricamente es la carrera que más se ha publicado. Y lo que ha sucedido es que sí, en los últimos años, se ha logrado aumentar dramáticamente el número de ensayos clínicos randomizados. El ensayo clínico es lejos el mejor nivel de investigación que uno pudiese realizar. Es decir, tomo dos grupos que al azar selecciono en qué grupo si van a tener intervención o no, y los comparo. El resultado que voy a tener de ahí, sin duda, es el que más me va a entregar valor de la investigación que yo estoy realizando. Y sin duda es el nivel de investigación que más se valora en esta área. Y por supuesto que si vamos a ver el nivel de producción de las carreras que hoy estamos discutiendo, que son enfermería y fisioterapia, aún existe gran diferencia. Solo si anotamos en PubMed, que es el buscador más prestigioso en la actualidad de literatura científica, en el caso de enfermería, en el año 2017, tomé 2017 porque 2018 aún no termina, ya el año 2017 hubo 28.500 artículos que utilizaron la palabra enfermería y el término fisioterapia, 9.500 artículos. Esto está lejos todavía de medicina, que son cientos de miles de artículos. Sin embargo, nuestro número va en evidente aumento. Por lo tanto, no deberíamos descartar que en los próximos 10 años nuestras intervenciones estén validadas mucho más desde el punto de vista de la ciencia, ¿ya? Y bueno, siempre debe surgir la pregunta, ¿dónde publico? Y aquí es donde debo ser capaz de determinar a quién quiero llegar, a mi público objetivo. Mi público objetivo son investigadores o son las personas que realizan la investigación, ¿ya? Nosotros hicimos un artículo, escribimos una publicación el año 2014 de cuidados respiratorios en pacientes con lesión medular y nos preguntamos, lo enviamos a Respiratory Care, que era una revista que leen solo investigadores, y preferimos que no, y la enviamos a Spinal Cord, finalmente, que es una revista que leen las personas que se dedican a las lesiones medulares, y finalmente pensamos que es mucho mejor que esté en una revista específica que va a consultar el clínico, que está en un hospital o que incluso puede estar en la atención primaria, versus a una en que solo la están revisando investigadores que se dedican a lo mismo que nosotros. Por otro lado, también está la presión académica. El colega que pasó recién ya nos mostró brillantemente cómo existen requisitos para ingresar a la carrera académica, para mejorar el grado, para obtener su salario. Por ejemplo, en Brasil ha tenido un aumento pujante de investigadores y se explica bastante debido a que los profesores de las universidades, su sueldo se basa en el número de publicaciones que tienen. Por lo tanto, en cierta forma, se transforma en un ambiente que puede ser perverso. Por eso, muchas veces vemos congresos en que hay muchas publicaciones o muchos trabajos de bajo nivel, pero es porque tienen la presión detrás de estar enviando trabajos una y otra vez. Por otro lado, también el problema del inglés. ¿En qué publicamos? ¿En inglés, en español, en portugués? Siempre va a depender del objetivo que nosotros deseamos cumplir. Probablemente lo que nos sucede a nosotros en Chile y en España también sucede, es que podemos tener aquí en este auditorio, sentado entre nosotros, un investigador brillante que puede tener 100 artículos en inglés, pero que quizás ninguno de nosotros lo leyó porque no sabe o no acostumbra a revisar literatura en inglés. Pero si, por ejemplo, un investigador
participó en una guía clínica en español, fue el autor principal, va a ser mucho más conocido por publicar un artículo en español que el otro que publicó 100 artículos en inglés. Es lo que sucede fundamentalmente con las personas que escriben libros, por ejemplo, que muchas veces nosotros conocemos más al que escribió el libro porque recopiló toda la información de cientos de personas que fueron los que generaron ese conocimiento fundamentalmente. Y, por otro lado, los recursos que tenemos. Muchas veces llegamos a las páginas para bajar un artículo y dice, usted debe pagar. Y ahí tenemos un problema, ya que no todos los artículos están en formato libre y debemos pagar por el artículo, por una suscripción. Por suerte, cada vez son más los artículos que están en acceso abierto. Y bueno, aquí surge la duda, ¿dónde publico? ¿Cierto? Tenemos las más grandes revistas científicas del mundo, como Science o Nature, o una específica de terapia física en mi caso, o una revista médica local, o algunas revistas mucho más pequeñas que no están indexadas. Nosotros somos de la creencia que debemos publicar para todo el público que sea necesario. Es decir, así como publicamos en inglés, que probablemente nadie o muy poca gente lo va a leer en español, también debemos y tenemos la misión de publicar en español. Lo que sucede, por ejemplo, con revistas del ámbito de la fisioterapia es que muchas veces tenemos muchos fisioterapeutas que publican actualmente, pero para mejorar su carrera lo envían a revistas en inglés y muchas veces dejamos de lado nuestras propias revistas, que son las que conocemos, pero que en realidad nadie quiere publicar porque no está indexada o porque tiene una indexación muy baja. Bueno, el factor de impacto no lo voy a explicar porque en realidad lo explicó brillantemente el profesor que pasó antes que mí y, por supuesto, que también explicó muy brillantemente el índice H. ¿Ya? Y bueno, volviendo al tema del idioma, eso genera un gran problema porque aquí ustedes pueden ver qué sucede cuando publicamos un artículo en inglés. La tasa de citación es mucho más alta que si publicamos un artículo, en este caso en español. ¿Ya? En este estudio que realizó un grupo argentino, mostró que cerca del 75% de los artículos en inglés de una serie de 5 revistas que tomaron al azar tenían algún tipo de citación, versus el español en que solo el 25% lo tenía. Eso también hace que la gente quiera publicar en inglés. Y por otro lado, cada vez hay más revistas que tienen un sistema mixto en que publican en más de un idioma. Es muy común que las revistas de España cada vez más se están incorporando revistas que tienen una edición en español, otra en inglés, y las revistas, por ejemplo, brasileñas, que también han crecido bastante en el último tiempo, tienen una versión en inglés, otra en español y otra en portugués, porque así pueden llegar a un público mucho más alto. Uno debe enviar en alguno de esos 3 idiomas el artículo y ellos lo traducen con sus sistemas profesionales al resto de los idiomas. Por lo tanto, es una ventana bastante buena. Pero bueno, esto apareció recientemente, la semana pasada en la prensa. Se acerca una era de artículos en ciencia gratuito. Tenemos el gran problema de las editoriales que fundamentalmente cobran por los artículos, y si no cobran por los artículos, si es que son gratis, le cobran a los autores para que paguen por ellos. Sin embargo, la Comunidad Europea recientemente, 11 países decidieron no pagar por suscripciones a las grandes editoriales, por lo tanto, están en búsqueda de que de aquí al 2020 el 100% de los artículos sea gratuito para las personas. Ya tenemos la traba del idioma. Sabemos que no muchos leen en inglés, pero además tenemos la traba de que si lees inglés tienes que pagar por acceder a ese artículo. Así que esto idealmente se debería suscribir y lograr de aquí al 2020. El problema es que no todos los países lo suscribieron. Por ejemplo, España no suscribió este acuerdo. Está suscrito por otros países de la Unión Europea, pero yo creo que España se va a sumar tarde o temprano. Probablemente no sea el 2020, sea el 2025, pero en algún momento llegaremos a los artículos totalmente gratuitos. Y que por supuesto que si es ciencia, se debe fortalecer que la ciencia llegue para todos, sin limitación ni social ni económica. ¿Ya?
Por otro lado, las publicaciones gratuitas actualmente bordean cerca del 50%. Por eso se cree que podría llegar al 2020 con tasas de 100% de accesibilidad. ¿Y cuál es el modelo ideal para realizar investigación en países como España o en países como los latinoamericanos? Sin duda que el modelo ideal son los estudios multicéntricos hechos por grupos de colaboración. Así como tenemos un hospital que tiene un grupo de investigación, tenemos grupos de investigación que trascienden los hospitales y son de muchos hospitales. Por eso quería darle un ejemplo del Spanish Sleep Network, que es un sistema pionero. En el año 90, los investigadores de sueño en España decidieron organizar un grupo de investigación, un grupo de estudio que se basó en 4 principios. Primero, en el pragmatismo del desarrollo de las ideas, lograr ideas que pudiesen llevarse a cabo fácilmente con intercambio de ideas entre los participantes, es decir, llegaba el neumólogo de Tenerife y estaba el neumólogo de Zaragoza y ambos tenían una idea, se ponían de acuerdo y comenzaban a hacer investigación con una logística centralizada. Las ideas que tenemos nosotros las puede, por ejemplo, coordinar Ceuta y con un sistema de intercambio de datos que generalmente son sistemas informáticos que están gratuitos en la red y que sirven para gestionar datos. Y esto lograron reunirse 17 comunidades autónomas y actualmente este grupo, el Spanish Sleep Network, es lejos el grupo más potente en sueño del mundo y está publicando bastantes artículos de temas muy interesantes en que un solo grupo no podría hacerlo. Por ejemplo, aquí solo puse un artículo, la hipoxia intermitente que se produce en las apneas del sueño, pero en sujetos con melanoma. Entonces, claro, en Ceuta hay 2 pacientes con melanoma, en Tenerife hay 3, en Barcelona hay 8. Si sumamos todos estos pacientes, podemos tener un multicéntrico con 50 pacientes, 70 pacientes y se puede generar investigación, ciencia de calidad, con resultados que van a servir para toda la comunidad internacional en base al trabajo colaborativo. Esta es la forma de crecer en que deberíamos nosotros como fisioterapeutas o como enfermeros o enfermeras poder hacer crecer nuestra investigación y generar estas redes de las que el profesor Luciano nos hablaba al comienzo de este congreso. El otro ejemplo que quería mostrarles es la ciencia, pero con un fin social, con un fin que beneficie directamente a las personas. En este caso, por ejemplo, en Barcelona se desarrolló un proyecto muy interesante guiado por fisioterapeutas que se llama Urban Training. Lo único que consiste en que las personas salgan a caminar por los parques de la ciudad, parques que no son cualquier parque, porque uno podría recomendar, ustedes vayan y caminen en el parque que tienen cerca y vuelvan en media hora. No, son parques que hay personas especializadas, arquitectos, geógrafos, que ven que tengan una pendiente, una escalera, que caminen por ellos, porque obviamente cuando subo una escalera tengo un gasto energético mucho mayor que caminando en plano, o que camine por la arena, no lo sé. Pero se diseñaron una serie de circuitos en Barcelona y que después se extrapoló al resto de España, en que hay circuitos en Zaragoza, en Valencia, en diferentes lugares, y por supuesto que este es un programa que permitió generar investigación en redes y lograr evidencia científica para que las personas pudiesen desarrollar sus actividades y demostrar que utilizando estos circuitos realmente sirve. Es decir, ya no basta solo con caminar 30 minutos al día, sino que deben ser 30 minutos con actividad física moderada. Y eso se puede lograr con circuitos especialmente diseñados. Este es el grupo de investigación de Urban Training. Hay fisioterapeutas, enfermeras, médicos, arquitectos, geógrafos. Se hace trabajo en equipo y este grupo ya tiene aproximadamente unas 5 publicaciones en revistas de alto impacto de 7, 8 puntos. Por lo tanto, finalmente, el hacer esta investigación que tiene un beneficio social para la gente y que además tiene un beneficio en
indicadores de salud. Por supuesto que permite que llame la atención de las revistas. Entonces, por ejemplo, ella es Anne Arvillaga, que es la investigadora principal, reportó un trabajo muy interesante que fue elegido entre los 10 mejores de la revista Tórax, en que simplemente reportó que una de las mejores maneras para aumentar la actividad física de las personas era, por ejemplo, una persona con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que tenga un perro y solo con pasear el perro ya tiene más actividad física que aquel que no tiene perro. O que vaya a buscar a los nietos al colegio, a la escuela. Solo con esas 2 intervenciones logro aumentar la actividad física de personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Y eso qué significa? Menos exacerbaciones, una mortalidad reducida, por lo tanto, tiene un impacto social. Y por eso llama la atención tanto en revistas de alto impacto, y lograron fundamentalmente varias publicaciones. Bueno, existe una instancia colaborativa que es Cochrane, que yo creo que muchos de ustedes la deben conocer. Cuando uno tiene una duda, muchas veces se va a ver un metaanálisis, una revisión sistemática, y una de las instancias que mejor lo logra hacer es Cochrane, que es una colaboración multiinternacional. Yo creo que están todos los países del mundo metidos, con investigadores que se dedican a ciertos temas y que por afinidad van investigando sobre ese tema. Es decir, yo, por ejemplo, puedo buscar actividad física en personas embarazadas y podría eventualmente buscar todo el tiempo en PubMed, en Google, en donde sea, y encontraría 20, 30 artículos, 15, pero ¿cómo saber que realmente lo que dicen es lo correcto? El ejemplo más claro es, por ejemplo, ustedes pueden ver, cada cierto tiempo aparece el tomate protege contra el cáncer. Y después aparece un estudio que el tomate produce cáncer. Entonces uno no sabe si creer si produce cáncer o protege contra el cáncer. O lo que sucede con el café. El café produce cáncer, no protege contra el cáncer. O hasta la leche ha salido a la palestra. Entonces en esta colaboración se buscan los ensayos clínicos de alta calidad, se toman las conclusiones y después se evalúa si el artículo, ¿cierto? Si es verde, todo es de mayor calidad que si tiene alguna banderita roja o si tiene alguna banderita amarilla. Y estas instancias permiten fundamentalmente elaborar guías clínicas por los gobiernos. Los gobiernos se basan mucho en Cochrane y para eso se establecen las guías que voy a tener para actuar sobre cierta enfermedad. Y bueno, presentan los datos en relación a cada uno de los artículos. Todos los artículos tienen tamaños muestrales distintos, poblaciones distintas, y ellos logran homogeneizarlo y entregar una conclusión. ¿Ya? Y finalmente la evidencia se logra llevar a las personas a través de la participación en guías clínicas. Este es, por ejemplo, una guía clínica de evaluación de test de campo, como el test de marcha de 6 minutos, en enfermedades crónicas. Y los que participan son fundamentalmente fisioterapeutas. La pregunta es, ¿qué utilidad tiene esto? Estas son las guías que utilizan las sociedades científicas para hacer sus recomendaciones. Es decir, cualquier persona que no sepa realizar el test de marcha o quiera hacerlo, lo más probable es que vaya a la Sociedad Europea de Respiratorio y vea cómo debo realizarlo. Y ahí van a encontrar las especificaciones técnicas para que sea estándar y sea reproducible en todos los escenarios. Sin embargo, tenemos un gran problema en ciencia actualmente, que es que se ha transformado en un círculo perverso. Y han aparecido las revistas predatorias. ¿Ya? No sé si alguno de ustedes ha escuchado las revistas predatorias, pero existen cientos, miles de revistas que han aparecido el último año o los 2 últimos años, que son revistas que están firmadas como Nueva York o Londres, pero tienen faltas de ortografía en inglés, vienen de la India generalmente y dicen: estimado profesor, doctor Rodrigo Torres, usted es el mejor del mundo en física nuclear. Y ahí ya sé que están equivocados porque yo no trabajo en física nuclear, pero invitan a escribir artículos por la módica suma de 100 euros, 50 euros, si tú no les respondes, ya 25 euros, y lo que tú mandes lo publican. Y eso está poniendo en jaque realmente la ciencia. Estas revistas han sido identificadas por suerte y
cada vez más no las dejan entrar a los índices importantes como PubMed. Para muestra un botón, gracias. Para muestra un botón, en enfermería, solo en enfermería hay 140 revistas predatorias identificadas. La gran mayoría son de la India, de Irán y de estos países que tienen verdaderas fábricas para publicar artículos que ustedes simplemente pagan 50 euros, 100 euros y se los publican y ya tienen una publicación, pero que no está indexada en ninguna parte más que en sus propios buscadores. Y para terminar, también apareció la plataforma Sci-Hub, no sé si alguien la conoce. Esta es una plataforma que fue creada por un grupo de hackers, podríamos decir, que busca la ciencia libre para todos. Yo no estoy llamando a nadie que la utilice, por si acaso, pero lo importante es que sepan que el hecho de que las editoriales cobren dinero y que limiten el acceso a la ciencia ha generado la aparición de plataformas como estas, en que ustedes agregan algún dato del artículo y aparece el artículo, pero descargado de manera ilegal. Vean el crecimiento de la plataforma Sci-Hub en los últimos años, desde el 2012 hasta el 2018. Cada uno de los pics que tiene, en que cada vez más las personas lo conocen, es cada vez que ha sido demandada por una gran editorial. Por lo tanto, al final, las grandes editoriales los demandan, pero con el hecho de demandarlo, fundamentalmente lo que hacen es que logran que sea más conocida la plataforma. Al final se produce un efecto contrario. Y el gran desarrollo de la ciencia en Latinoamérica, en los países de África, de Asia, ha sido fundamentalmente a través de esta plataforma, ¿ya? Que esta plataforma tiene cerca del acceso al 80% de los artículos. Por lo tanto, es una respuesta de la comunidad, de la gente que quiere acceder a la ciencia en contra de las editoriales, ¿ya? Fundamentalmente esto ha permitido que muchos países no desarrollados generen ciencia, pero sin duda que sigue siendo una herramienta ilegal. Como conclusión, primero, la investigación es el pilar fundamental para el desarrollo de la ciencia y de todas nuestras intervenciones. El modelo ideal son los estudios multicéntricos, es decir, todos ustedes, cuando en 10 años más quieran hacer un estudio, piensen en sus compañeros de universidad, en sus amigos, en la gente que saben que está haciendo investigación para establecer lazos y decir, bueno, tú tienes pacientes con escoliosis, yo también, hay otro que tiene 3 más, 5 más, hagamos estudios colaborativos y hay muchas barreras en el camino, muchas, que solo producen frustración, pero si ustedes logran vencer esas barreras, el trabajo final es muy satisfactorio. Muchas gracias. Bueno, cumpliste perfectamente con el tiempo, o sea que felicidades. Y ahora si tienen alguna pregunta para Rodrigo Torres. Buenas tardes, Rodrigo. Felicidades por tu ponencia, me ha encantado, impecable. Y bueno, me he quedado un poquito descolocada con las revistas predatorias. Es decir, yo si estoy haciendo una búsqueda bibliográfica y tengo un artículo que al inicio lo estoy leyendo y parece que pinta bien, ¿cómo sé yo si estoy frente a una revista predatoria? Porque a lo mejor pues no me medio engañan, ¿no? Me presentan el artículo de una forma científica. ¿Nosotros podríamos tener la capacidad de saber que estamos ante un artículo que procede de ese tipo de revistas? Bueno, las revistas predatorias cada vez son más fáciles de identificar. La forma más común es que mandan correos electrónicos insistentes a cada uno de nosotros. Yo todos los días tengo más de 10 correos que me llegan de, por favor, publique aquí. Pero la forma más fácil es que se han construido comunidades para identificar estas revistas predatorias. Entonces, si solo pones en Google Predatory Journals y pones el nombre de la revista, te va a enviar de inmediato hacia un análisis de esta revista en particular. Entonces, por ejemplo, aparece un Journal of Respiratory Science and Critical Care, qué sé yo,
Tú vas en Google, pones los términos y te aparece con mucho detalle. Esta revista dice que es de la India, perdón, dice que es de Estados Unidos, en Nueva York, pero su sede central está en Bombay, en la India. Tiene este otro nombre con el que también actúa, pertenece a tal holding. Las tienen bastante bien identificadas, ¿ya? Pero están en Google, es la forma más fácil de encontrarlas, solo agregando Predatory y el nombre de la revista. Los brasileños también tienen una base de datos con las revistas predatorias, pero creo que es más difícil llegar a esa base de datos que en Google directamente. Vale, otra preguntita, Rodrigo. ¿Qué consejo nos darías a las personas que nos estamos iniciando en la investigación cuando nos encontramos con muchísimas barreras a la hora de investigar? Sobre todo barreras, por ejemplo, económicas, ¿no? Cuando haces un estudio, un ensayo clínico, en el que a lo mejor tienes que monitorizar parámetros en pacientes X y no tienes esa financiación, o barreras de tipo pues que no tienes el apoyo de las administraciones sanitarias, por ejemplo. ¿Qué consejo nos podrías dar para no caer en esa frustración y decir, pues tiro la toalla, ¿no? Porque lo que yo quiero hacer no lo puedo hacer? Bueno, te voy a recomendar lo que me pasó a mí cuando comencé a investigar. Cuando comencé a investigar cerca del año 2006, yo creía que podía hacer investigación solo o con un amigo, éramos 2 personas, y no pedíamos ayuda a nadie y estuvimos 2 años en que no hicimos nada, porque solo uno no puede hacer nada. Pero si tú quieres hacer un estudio, siempre lo mejor es la asociación entre el hospital o el lugar de trabajo con la universidad. Las universidades en general, como tienen una misión investigadora, ellos muchas veces ni siquiera tienes que acceder a comprar los equipos, sino que muchas veces ellos tienen el acceso a los equipos. Por ejemplo, en nuestro caso en particular, estamos realizando ahora un protocolo de secuelados post-cuidados de post-unidades de cuidado intensiva, secuelados. Entonces, el grupo de investigación del hospital, lo único que tiene son los secuelados, no tiene nada más, pero necesitaba equipos monitores de actividad física y nosotros en la universidad los tenemos, se los pasamos, pulsioxímetros, se los pasamos, medidores de presión arterial, se los pasamos y finalmente lo que hacemos es que todos colaboramos. Ellos ponen los pacientes, nosotros los asesoramos desde el punto de vista de la metodología y con la entrega de los equipos y bueno, si faltan recursos para, por ejemplo, contratar a alguien que haga una prueba, siempre buscamos fondos no nos concentramos tanto en los fondos grandes porque son muy difíciles de obtener, pero siempre hay fondos pequeños de sociedades científicas en las que pertenecemos, de 1.000 euros, 2.000 euros, hasta 6.000 euros, que uno puede postular. Como decía la colega anterior, lo ideal es postular a todo, ¿ah? Porque algo de eso puede caer y me puede servir para poder comprar. Pero yo creo que la clave es la asociación entre la universidad y el hospital. Ahí uno puede hacer una buena conexión, una buena sinergia con gente que sabe de investigación y que generalmente no tiene los pacientes y nosotros que tenemos los pacientes, pero que tenemos acceso limitado a la investigación. Yo creo que esa es la clave del éxito en investigación. Si no está asociado a una universidad, es muy difícil, extremadamente difícil poder recurrir incluso a obtener fondos, porque en los fondos también te piden experiencia de investigador y si no investigué nunca, no voy a tener la experiencia.